hermanos, tradicionalmente nos hemos estado usando el mes de mayo para hablar acerca de la familia, tocar temas acerca de la familia aquí en la iglesia. Y este año pues no es la excepción. Así que hoy iniciamos una serie a la cual le hemos titulado Diseñado por Dios. Y el propósito de esta serie es que usted pueda tener muy presente esto, que la familia es el diseño de Dios. Es decir, que la familia no es un invento del ser humano. Fue Dios quien diseñó esa institución para que a través de ella el hombre pueda gozarse de relaciones profundas, pero también que a través de ella pueda cumplir el propósito de Dios para con el hombre. Así que una idea que nosotros queremos que usted tenga presente hoy: la familia da inicio con el matrimonio. Dice así la palabra del Señor allá en Génesis capítulo 1, versos 27 y 28. Y Dios creó al ser humano, a su imagen lo creó, a la imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar, a las aves de los cielos y todos los reptiles que se arrastran por los suelos. De esta manera, Dios creó al ser humano conforme a su imagen. Así que el ser humano tiene en sí mismo la imagen de Dios. Dios compartió con él aspectos del mismo ser de Dios. Es por eso que usted y yo podemos pensar, podemos amar, podemos gozarnos de la belleza, porque fuimos hechos a la imagen de Dios. Pero también la Biblia nos dice que después de esto, Dios bendijo al hombre y les dijo que se multipliquen y sojuzguen la tierra, que la dominen. Así que de esa manera Dios, al decirle esto al hombre y a la mujer, estaba estableciendo que la manera en la cual el hombre y la mujer deben vivir y convivir es a través de esta íntima relación que nosotros llamamos matrimonios. La base de la familia es el matrimonio y la base de nuestra sociedad es la familia. Así que es muy importante que nosotros como creyentes tengamos presente eso. Dios estableció el matrimonio como la base de la familia. El ser humano, creación de Dios, tiene en sí mismo la imagen de Él y debe compartirla con otro ser de un sexo diferente, que es la mujer. Juntos, al unirse, forman el matrimonio. Y la Biblia llama a esta unión del hombre y la mujer que los dos lleguen a ser un solo ser o una sola carne. Así que esta es la relación más importante y vital en la cual el hombre puede tener con otro ser humano, el del matrimonio. Es por eso que usted como creyente, si ya está en un matrimonio, debe cuidar y fomentar esa relación. Si usted es soltero, pero está considerando en algún momento entrar a este tipo de relación, debe usted tener presente eso. El matrimonio es la relación más importante en la cual el hombre puede tener con un ser del sexo opuesto. Y debe cuidarla, fomentarla, desarrollarla, porque al hacerlo, entonces estaremos cumpliendo la voluntad de Dios para la vida del hombre. El matrimonio es un diseño de Dios. La familia es el diseño de Dios. Y de esa manera, Dios establece un propósito para el goce del ser humano, pero también para la gloria misma del Señor. Que Dios le bendiga.